Hola matemáticos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Profe de Mates, tu canal de enseñanza favorito de matemáticas en español. En este vídeo vamos a hablar sobre porcentaje, las fracciones y números decimales y algunos porcentajes especiales. Vamos a hablar en términos de primero de la ESO. Y empezamos ya. En el vídeo anterior hemos hablado sobre lo que son los porcentajes, cómo trabajar sobre ellos, cómo asociarles una regla de 3. Si lo queréis ver, lo tenéis aquí en la tarjetita. En este vídeo lo que os voy a hablar es de una definición de lo que es un porcentaje. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo. El 35% de 240. Vimos en el vídeo anterior cómo calcular este número. El 35% de 240 no es ni más ni menos que multiplicar 35 por 240 y dividido entre 100. Bien, pero si lo hacemos más ordenado, si en lugar de ponerlo así todo junto, lo pongo de esta forma, 35 partido por 100 multiplicado por 240, digo pues 35 partido por 100 porque esto es esto. El 35% de 240 es 35 partido por 100 de 240 por 240. Pues nos damos cuenta que un porcentaje, o un tanto por ciento, que es esto, un tanto por ciento, equivale a una fracción que tiene por numerador ese tanto y por denominador el 100. Por ejemplo, un 8% equivale a esta fracción, 8 partido por 100. Luego el 8%, el 80 he puesto. El 8% de 200 es lo mismo que decir el 8 partido por 100 de 200. Y todo esto es 8 por 200 dividido entre 100. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo. Entonces un porcentaje tiene dos formas de llamarse. Un tanto por ciento es ese tanto dividido entre 100, pero también es un número decimal, que es el que resulta de dividir ese tanto por 100. Es decir, el 8%, que es 8 partido por 100, también sería 0,08. ¿Vale? Y el 35% sería 0,35. Y es lo mismo que hacer esto, 0,35 por 240. Y esto equivaldría a poner 0,08 por 200. ¿De acuerdo? Entonces se puede llamar al porcentaje de dos formas. Al tanto por ciento, digamos, al tanto por ciento se le puede llamar de dos formas. Como fracción, que es el tanto partido por 100, o como número decimal, que es simplemente el resultado de hacer esta división, 35 entre 100, de hacer la división del tanto entre el 100. Entonces, bueno, pues tenemos algunos porcentajes especiales. Tenemos el porcentaje del 50%, el porcentaje del 50% que equivale a la mitad. 50% es 50 partido por 100, que es una fracción equivalente de un medio. Es una fracción equivalente de un medio. Un medio es la mitad. Luego, rápidamente podemos calcular 50%. El 50% de un número es la mitad de ese número. El 50% de 80 es la mitad de 80, es decir, 40. Lo puedo calcular rápidamente. Otro porcentaje importante, el 25%. El 25% es la mitad de la mitad. ¿Vale? 25 es la mitad de 50. Luego, estamos hablando de 25 dividido entre 100, que es fracción equivalente de un cuarto. Luego, el 25% de un número es un cuarto de ese número, es dividir ese número entre 4. Por lo tanto, por ejemplo, el 25% de 80 es un cuarto de 80. ¿Y cuánto es un cuarto de 80? 20. 80 entre 4 es igual a 20. Otro porcentaje especial es el 10%. El 10% es la fracción 10 partido por 100, que es la fracción equivalente a un décimo. Es decir, el 10% es como dividir por 10. Es muy fácil. El 10% de 80 es 80 entre 10, que es 8, sin hacer ningún tipo de cálculo. El 20% es una fracción que es 20 dividido entre 100, que es equivalente a un quinto.
Es decir, dividir el número que estamos aplicando entre 5. Por lo tanto, el 20% de 80 es lo mismo que dividir 80 entre 5, que sería 16. ¿Vale? Hay porcentajes que son muy rápidos de calcular. Estos son algunos, el 50%, el 25%, el 10%, el 20%. Seguramente si te pones en el papel podrás calcular otros que son también rápidos de calcular. Bien, vamos a practicar con alguna serie de ejercicios. Dice, copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla. Os voy a copiar la tabla. Tenemos una cabecera en la que tenemos un porcentaje, tenemos fracción y tenemos decimal, número decimal. Y nos dicen que la completemos. Nos dan 3 líneas y en cada línea nos dan un dato. Aquí nos dicen 30%, aquí nos dicen 3/4 y aquí nos dicen 0,07. ¿Y qué es en cada caso? El 30%, ¿a qué fracción equivale? Equivale a 300. Equivale a 30 dividido entre 100. Es decir, equivale a 3 dividido entre 10. ¿De acuerdo? El número decimal, ¿cuál sería? 3 entre 10, 0,03. La fracción de 3/4. Tomar 3 de cada 4 partes. Fijaos, voy a hacer tarta de quesitos. Tomar 3 de cada 4 partes. ¿A qué equivale? Si una parte era el 25%, esta parte es el 25%, esto será otro 25, esto será otro 25, luego 25 más 25 más 25 es 75%. ¿De acuerdo? Y en decimal, ¿cuánto es? Bueno, puedo hacer la división si queréis, si no lo sabéis directamente. 3 entre 4 es igual a 0. Pongo un 0 aquí. 7 por 4, 28. 29, 30, 2. 5 por 4, 20. Al 20, 0. 0,75. 0,75. Otra forma rápida de saber cuál era este porcentaje, ¿cuál era, chicos? Pues pasar de aquí a la fracción sin simplificar, 75%. Y aquí se ve claramente que esto es 0,75. Pasa que yo lo he querido hacer a partir del dato que nos da, ¿vale? Para que veáis que hay dos formas, pero la sencilla sería esta. El 0,07 es sencillo. ¿Esto a qué fracción equivale? A poner 7 dividido entre 100. ¿Y qué es 7 dividido entre 100? El 7%. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Otro ejercicio que nos dice, calcula mentalmente el 50% de 18. ¿Cuánto es el 50% de 18? La mitad, es decir, 9. El 10% de 390. ¿Cuánto es el 10% de 390? Es dividir entre 10. Por lo tanto, es quitarle un 0, 39. ¿De acuerdo? El 25% de 180. Habíamos dicho que el 25% era un cuarto, es decir, dividir 180 entre 4. Podemos hacer directamente la división o lo podemos hacer de cabeza si queréis. 180 entre 4 es 5, 4 por 4, 16, al 18, 2, 5 por 4, 20, 45. El 20% de 55. Habíamos dicho que el 20% es un quinto, es dividir el número entre 5. Por lo tanto, 55 entre 5 es igual a 11. Bueno, vamos con dos preguntas de verdadero o falso.
Para calcular el 5% se divide entre 10 y después entre 2. Para calcular el 25% se divide entre 10 y después entre 2. El 25% habíamos dicho que era esta fracción. 20 dividido entre 100. Primero dividir entre 10 y luego dividir entre 2 significa primero dividir entre 10 y luego dividir entre 2 es como hacer esto, es decir, dividir entre 20. Esto, si lo simplifico, era un quinto. Un quinto no es lo que sea entre 20, ¿vale? O sea, dividir entre 5 no es dividir entre 20, ni dividir entre 100 es dividir entre 20. Luego la primera es falso. Para calcular el 30% se divide entre 10 y se multiplica por 3. Vamos a verlo. Para calcular el 30% se divide entre 10 y se multiplica por 3. El 30%, la fracción es 30 dividido entre 100. Esto dice que tenemos que dividir entre 10 y multiplicar por 3. Si simplificamos esto, este 0 se nos va con este otro y nos da 3 partido por 10. Es decir, dividir por 10 y luego multiplicar por 3. Luego la segunda es verdadero. Bueno, pues hay un ejercicio más que dice calcular el 12% de 350. 12% de 350. El 12% de 350 es igual a... Lo podemos hacer de varias formas. Podemos hacer 12 por 350 dividido entre 100, o podemos decir que directamente 12 es un número decimal y ponemos 0,12 por 350. ¿Vale? De la forma que más os guste. En el libro está diciendo que utilicemos esta forma porque, bueno, está trabajando esto. ¿Vale? 22% de 1300. 22% de 1300. Esto es igual a 0,22 por 1300. Ya lo que os dé. El 5% de 380. 5% de 380 es igual a 0,05 por 380. Y la que os dé. Y el 8% de 475 es igual a 0,08 por 475 y lo que os dé. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Hasta aquí ya acabamos y lo siguiente que vamos a ver va a ser aumentos y disminuciones porcentuales. Espero que os haya gustado, como os digo, que os suscribáis al canal y que invitéis a todos vuestros amigos y todos vuestros compañeros a este canal de matemáticas que es el vuestro. Me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, matemáticos.